Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Llamados para anunciar el Evangelio. Llamados para anunciar el Evangelio. El texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 6 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 6 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aleluya. Hay un llamado de Dios que es común para todos los creyentes. Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Quizás usted pueda estar debatiéndose, bueno, ¿y para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué soy útil en la viña del Señor? Pero yo le puedo decir que este llamado es común para todos los creyentes. El Señor nos ha comisionado a todos, sin excepción, para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio. Repito, no hay excepción. Si tú eres un discípulo de Cristo, si tú eres un creyente del Señor, si tú has sido salvado por Cristo, si algo Dios ha hecho en tu vida, tú has sido comisionado por el Señor para anunciar las buenas nuevas. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No hay aquí, amados, que podamos hacer acepción de personas. No hay tal cosa como decirle: vamos a predicar a este y a aquel. No, el mandato del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El propio Jesús lo hizo. La Biblia nos enseña que Jesucristo recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Jesús lo hizo. Los apóstoles también hicieron lo mismo. En Hechos capítulo 5, verso 42, dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y fíjense cómo dice la Escritura, dice: y todos los días. Este es un asunto tan urgente, hermano, tan necesario, que requiere que lo hagamos todos los días. No hay que esperar que alguien te cite un día para evangelizar en cierta zona de la ciudad. No, es un asunto urgente. Jesús dijo: id, id. Porque implica la
salvación o la condenación eterna, estamos lidiando con un asunto eterno en las vidas, en las personas. Y no sabemos cuántas oportunidades tendremos para predicarle a las personas, para hablarle, para anunciarle. Por lo tanto, es un asunto urgente. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La primera iglesia, la de Jerusalén, también lo hizo. Aun cuando fueron esparcidos por motivo de la persecución y de la muerte de Esteban, la Biblia dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es asombroso que estos hermanos estén siendo perseguidos, que tuvieron que salir huyendo de sus casas, dejarlo todo atrás. Y esos hermanos fueron por todas partes, no quejándose, no hablando mal de lo que estaba pasando. La Biblia dice que ellos fueron por todas partes anunciando el evangelio. Mis amados, todos los creyentes, sin excepción, estamos llamados a predicar el evangelio. Pero no debemos anunciar el evangelio sin el poder y sin la guianza del Espíritu Santo. No debemos anunciar, yo repito, no debemos anunciar el evangelio sin el poder y sin la guianza del Espíritu Santo. Usted debe de entender que cuando se predica el evangelio, se produce una confrontación entre dos reinos. Hay una guerra espiritual. Cuando usted comienza a predicar el evangelio, hay una confrontación, hay una lucha, hay una guerra entre dos reinos, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Tiene que entender eso. Por lo tanto, si usted quiere ser efectivo en la predicación del evangelio, usted necesita el poder y la guianza del Espíritu Santo. Si queremos que nuestra generación reciba el evangelio, necesitamos al Espíritu Santo. Sin él no lo podremos lograr. Y en este pasaje bíblico, amados, que hemos leído, Pablo y su equipo apostólico nos van a mostrar a nosotros la dependencia absoluta que requiere la predicación del evangelio de la persona del Espíritu Santo. Y si usted es un discípulo de Cristo, usted debería prestar atención a este mensaje porque usted ha sido llamado a predicar el evangelio. Lo primero que debemos tener, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, es una actitud correcta. Escuche, una actitud correcta. Pablo y su equipo, nos dice la Biblia, que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia para predicar el evangelio en Asia, pero solo una cosa los detuvo: el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo fue quien los detuvo. Pero eso no quitó en ellos el deseo de predicar el evangelio. Porque la Biblia dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu otra vez no se lo permitió. Mis amados, nosotros encontramos aquí que en este equipo evangelístico de Pablo había un compromiso con el evangelio. Ellos no se detenían, hermanos, por cualquier circunstancia humana, a no ser que el Espíritu de Dios los detuviera, como en este caso. Ellos estaban dispuestos a ir, a caminar millas, a llegar a los lugares, a intentar llevar el evangelio. En ellos había una actitud correcta. El problema de algunos creyentes modernos
es que ni siquiera tienen la intención de predicar el evangelio. Y otros, apenas tienen el primer contratiempo, abandonan la predicación. No, es que hay una nube, pastor, y unas goticas de agua estaban mojando el carro. Imagínense, el carro no se puede mojar. No, es que llegamos y imagínense, había una fiesta del diablo allá en el otro vecino. Oh, eso es un estorbo, pastor. Pero, mis amados, esto no pasaba ni con Pablo ni con su equipo evangelístico. En ellos había un deseo ferviente, un compromiso con Dios y con las almas de predicar el evangelio. Ellos sabían la urgencia. Ellos sabían que era un mandato del Señor. Pablo se sentía en deuda con Dios y con la gente, porque él sabía de dónde Dios lo había sacado. Él sabía la oportunidad gloriosa que Jesús le dio. Él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía la misericordia que Dios había tenido con él, la oportunidad que le dio. Por lo tanto, él dijo, no me queda otra que gastarme por el evangelio, que dar mi vida por el evangelio, por Cristo, para que el reino avance, para que otros como yo puedan conocer que hay un Dios que salva. Así que, y el problema es que, si podemos llamar problema, esto es un problema santo, fue que el Espíritu Santo lo detuvo. Y usted dirá, ¿será que acaso Dios no quería que los de Asia recibieran el evangelio? No, para nada. Si más adelante la Escritura nos dice que Dios comisionó al propio Pablo para que fuera a Éfeso, se estableciera 2 años en Éfeso y dice que toda Asia escuchó el evangelio de Cristo. Ese no es el problema. El problema es que Dios tiene una manera de hacer las cosas. El problema es que Dios tiene una agenda, tiene un propósito. Es que Dios conoce los corazones. Es que Dios tiene todo organizado. Él es un Dios de orden y Él desea que nosotros nos sujetemos al orden que Él ha establecido. En otras palabras, nosotros no podemos salir a predicar el evangelio sencillamente porque nos plazca, porque nos dé el deseo. No, tenemos que sujetarnos a la guianza del Espíritu Santo, porque recuerde, amados hermanos, que hay una guerra entre 2 reinos. Y usted no puede ir en el poder de la carne, ni en sus experiencias humanas, para derrotar a ese reino de las tinieblas, para vencer la oposición del reino de las tinieblas. Usted tiene que ir con el respaldo del Dios del cielo. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una batalla. Yo quiero que usted sea consciente de eso. Usted ve que hay gente que usted le predica y no lo pueden entender. Hay gente que no entiende lo que nosotros con tanta facilidad entendemos. Decía Ale, yo lo entendí fácil, gracias a Dios. Pero hay gente que no es tan fácil el asunto. Porque hay demonios allí perturbando su vida. Porque hay pecados enraizados en los corazones de la gente que les cuesta trabajo abandonar. Porque el ser humano tiene una naturaleza corrompida y caída. El ser humano está entregado al pecado, al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. El ser humano no quiere ser corregido. No quiere que alguien le dicte lo que debe hacer. No quiere sujetarse a nadie. El ser humano quiere ser su propio Dios. Por lo tanto, se requiere de un poder superior
que pueda vencer la fuerza del diablo y la fuerza del pecado en el corazón del hombre. Y eso no lo podemos hacer ni usted ni yo. Lo dijo el profeta Zacarías, esto no es con fuerza, esto no es con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová. Mis amados, nosotros hemos sido comisionados para predicarle a personas que están en tinieblas, a personas que están bajo la potestad del diablo, y muchos de ellos no lo saben. Pero la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y Cristo dijo, el que no es conmigo, dice, contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Nosotros fuimos comisionados por Dios para predicarle a un mundo que está en tiniebla, a un mundo que está bajo la potestad del diablo. No, no es tan fácil el asunto, hermano. No es tan fácil. El ser humano opone resistencia al Espíritu Santo para no rendirse. Resisten al Espíritu. Hermanos, hay personas que han visto grandes milagros de Dios delante de sus ojos y aún así no se rinden. Hay personas que han sido objeto ellos mismos de la misericordia de Dios y aún así no se rinden. Y tú y yo hemos sido comisionados por el Señor para predicar el evangelio a un mundo que está en tinieblas, que a lo bueno llama malo, que a lo malo llama bueno, que a la luz le llama tinieblas, que a las tinieblas le llaman luz, que a lo dulce ponen por amargo y a lo amargo ponen por dulce. Así que tenemos que ir como ovejas en medio de lobos. Por eso necesitamos asegurarnos que Dios, el Espíritu Santo, nos está comisionando a ir a un cierto lugar y a hablarle a ciertas personas acerca de Cristo. Porque si es Dios realmente quien nos lleva y no nuestras emociones carnales, tendremos el respaldo de Dios. Tendremos el poder de Dios con nosotros, la autoridad de Dios con nosotros, la guianza de Dios con nosotros. Pablo quiso ir a un lugar, a Asia, y el Espíritu le dijo, no. No se nos revela en la Biblia de qué manera fue que el Espíritu Santo le dijo que no, que le prohibió ir allá, no sabemos. Pero lo cierto es que este hombre estaba tan lleno del Espíritu, que el equipo que le rodeaba a él estaban tan llenos del Espíritu, que ellos sabían cuando el Espíritu Santo le decía no. Luego intentaron ir a Bitinia. Otra vez el Espíritu Santo se los prohibió. Y otra vez digo, qué bueno que ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Porque entendieron que nuevamente el Espíritu Santo le dijo no. Nosotros tenemos que recuperar esa comunión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que rendirnos al Dios del cielo y tener comunión con Él todos los días. Para nosotros poder entender por el Espíritu cuándo podemos ir a un lugar y cuándo no. Cuándo podemos relacionarnos con ciertas personas y cuándo no. Cuándo debemos hablar y cuándo no. Pero dice la Biblia que entonces a Pablo se le mostró una visión de noche. Aleluya. Y dice que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, dice aquí Lucas, que es el que está escribiendo, dice, enseguida procuramos en plural. Ahí no había una discordia, hermano. Ahí no había el asunto de que, y Pablo dice que para aquí, nosotros queremos para allá. Allá había una perfecta unidad en el espíritu. Cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora sí estamos seguros de que este es el lugar que Dios quiere que vayamos. Dios quiere esta dirección y no la que nosotros queríamos. Alabado sea Dios. Mis amados, el Espíritu Santo tiene su lenguaje para poder hablar. Él habla por medio de sueños. Evidentemente no todos los sueños son del Espíritu, pero Él habla por medio de sueños. Él habla por medio de visiones. En otras ocasiones lo hace por un sentir muy grande que tenemos en nuestro interior, en nuestro espíritu. Porque dice la Biblia que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que hay un testimonio adentro, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, que viene del Espíritu de Dios. Allí nos habla, allí nos ministra. A veces usa otra persona con algún don espiritual para podernos comunicar algo. El caso es que tú y yo tenemos que estar atentos a su voz. Yo estoy convencido de que después de esas dos negativas que el Espíritu Santo le puso allí a Pablo y a ese equipo, ellos comenzaron a orar. Muéstranos, Señor, el camino. Muéstranos lo que tú quieres que hagamos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no hagamos lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Yo repito otra vez, nosotros no estamos aquí para que Dios cumpla nuestros sueños. Eso es una mentira del diablo. Nosotros estamos aquí para cumplir el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Si usted quiere que le vaya bien en esta tierra, procure cumplir la voluntad de Dios para usted. El propósito eterno que Dios ha planificado para usted. No sea que usted agarre un rumbo completamente diferente al que Dios quiere para su vida. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. En otras palabras, es lo mejor que te puede pasar a ti. Pero yo quería ir para tal ciudad y Dios me quiere en un pueblito allá. Es mejor estar en ese pueblito allá, si así es la voluntad de Dios, que estar en una gran ciudad sin la voluntad de Dios. Pablo oró y Dios le mostró una visión. Y cuando Dios le mostró una visión, este es un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu que sabía acerca de las visiones de Dios. Dios lo había sacado de su cuerpo y lo había llevado al tercer cielo. Imagínense, donde allá oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Déjeme decirle que prácticamente todo el evangelio, casi todos los libros del Nuevo Testamento, amados, los escribió Pablo y los escribió por revelación de Dios. Revelaciones grandes que Dios le dio a este hombre. Alabado sea Dios. Así que cuando Dios le dio esta visión, dice, todos entendimos, no es Dios, es la voluntad de Dios, para allá vamos. Dimos por cierto que lo que Dios quería era que allá anunciásemos ¿qué? El evangelio. Aleluya. Mis amados, la iglesia debe recuperar
la guianza del Espíritu. Hay mucha gente en la iglesia que se está guiando por deseos carnales, por deseos de su carne. Están contristando al Espíritu de Dios. No están haciendo lo que Dios espera de ellos. No se están rindiendo a Dios. Usted y yo necesitamos recuperar la guianza del Espíritu Santo, que Él nos hable y que nosotros obedezcamos su guianza, su voz. Jesús dijo, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Él vino a guiarnos. Mire la actitud de ese grupo cuando Pablo recibió la visión. Enseguida, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No, aquí no hay que discutir nada, no hay que seguir en ayuno, oración. Ya Dios mostró, esa es su voluntad, eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero lo está dejando para después y para después y para después. Lo que para después se queda, lo que tú dejas para luego, para después se queda, hermano. Lo mejor es, si ya tú sabes lo que Dios quiere de ti, hazlo. Hazlo. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Y noten que en la visión, el varón macedonio rogaba por ayuda. Él dijo, ayúdanos. Rogaba por ayuda. Pero ¿cuál fue la interpretación que dieron los hermanos? La ayuda que este hombre necesita es que le prediquemos el evangelio. Que le anunciemos el evangelio. Mis amados, la mejor ayuda que usted le puede dar a esta humanidad perdida es el evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor ayuda. Háblele acerca de la salvación en Cristo. Háblele acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados que hay en su nombre. Háblele de eso. Ese es el mensaje de Cristo colgado en una cruz, pagando el precio de todos nuestros pecados. Ese es el mensaje. Y que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Todo aquel que viene arrepentido genuinamente de sus pecados, Dios lo perdona, Dios lo salva, Dios lo justifica y Dios le da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Ese es el mensaje. La mejor ayuda, repito, que usted le puede dar a esta humanidad perdida es hablarle del evangelio de Cristo. Mis amados, a nuestro alrededor hay muchos varones macedonios que necesitan desesperadamente ayuda. Por eso busque la guianza del Espíritu, porque Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son los matrimonios destrozados. Él sabe quiénes son esos jóvenes que están a punto de quitarse la vida y que te comisiona a ti para que llegues a tiempo antes que se quite la vida. Todavía recuerdo hace años, yo prediqué en un lugar y al final del mensaje, un llamado, pasó un grupo de personas y entre ellos una joven. Y cuando estaba orando por ella, el Espíritu me dijo, claro, hace 2 días intentó quitarse la vida. Y yo le preservé la vida. Y se lo dije a aquella joven al oído, le dije, dice el Señor, tal cosa. Comenzó a llorar quebrantada, tocada por el Espíritu, pero el Señor te quiere salvar. Sabe, el Espíritu Santo sabe quiénes son esos varones macedonios que están rogando por ayuda. Si usted se pone en las manos de Dios, si usted se humilla ante su presencia y comienza a clamar y le dice al Señor, usa mi vida para predicar el evangelio, porque Jesús, cuando vio las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y se volvió a sus discípulos y le dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que si usted comienza a rogar: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy convencido que el Espíritu Santo te va a usar y te va a llevar a los lugares correctos y a las personas que necesitan el Evangelio. Busque la guianza del Espíritu Santo. Pablo y su equipo llegaron a Filipos, hermano, la ciudad principal allí en Macedonia, una colonia de Roma. ¿Sabes qué? Cuando llegaron a Filipos, nadie los estaba esperando. Nadie. Sin embargo, ellos se establecieron allí. ¿Por qué? Porque tenían una palabra de Dios. Este es el lugar que Dios nos quiere. Nadie lo estaba esperando, pero ellos dijeron: Dios nos quiere aquí. Así que se establecieron allí. Allí no había sinagoga judía. No, porque la costumbre de ellos era primero ir a la sinagoga a predicar el evangelio y luego a los demás, a los gentiles. Pero ellos no pudieron ir a la sinagoga, no había, porque para que se estableciera una sinagoga judía en los lugares, tenía que existir mínimo 10 hombres judíos allí en el lugar para que comenzara una sinagoga, pero no había. Pero lo que sí había era un grupo de mujeres que sábado por sábado oraban. Iban a un río allí se reunían las mujeres para orar. Ellos dijeron: bueno, nos mostraron un hombre, pero no importa, vamos allá. Y fueron a hablar con estas mujeres la palabra de Dios. Y dice la Biblia, amados hermanos, que allí, en esa reunión de oración de las mujeres, ocurrió un hecho milagroso. Porque dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira, que adoraba a Dios, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando terminó Pablo, esta mujer recibió a Cristo, se convirtió al Señor, vino la salvación a su vida. Dice la Biblia que se bautizó. Dice, y cuando fue bautizada, dice, y su familia, no solamente ella, también su familia. Y dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Yo quiero decirte algo. El trabajo tuyo y mío es esparcir la semilla. Pero el trabajo de Dios es abrir los corazones. Solo Dios puede salvar a la gente. Solo Dios puede abrir el corazón de la gente. Ningún hombre quiere buscar a Dios. Ningún hombre puede buscar a Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, Él ha decidido darnos arrepentimiento para vida. Ha sido Dios quien abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos entender que hay un Cristo que murió por nosotros, que desea salvarnos. Pablo predicó el mensaje. Había muchas mujeres, pero Dios abrió el corazón de una mujer. Y esta mujer se salvó, ella y su familia. ¿Y cómo usted sabe que se salvó? Bueno, escuche, la Biblia dice: por los frutos los vas a conocer. Enseguida esta mujer dijo: ustedes no van a seguir por ahí. Ustedes vienen para mi casa. A ustedes yo los voy a hospedar en mi casa. Es que los creyentes son hospitalarios. Los creyentes abren su casa para los siervos de Dios. Los creyentes enseguida son transformados y desean servir a los demás.
El no creyente es al revés. El no creyente desea que los demás le sirvan a él. Bueno, eso es una evidencia de los falsos predicadores de estos tiempos. Están buscando que la iglesia entera les sirva a ellos. No, el grande aquí, dice Jesús, va a ser el siervo de todos. Pero esta mujer fue salva maravillosamente. Abrió su casa, dice, los obligó. Parece que yo decía, no, los obligó a quedarse en su casa. Bendito sea Dios. Hermano, el que se convierte a Cristo, enseguida se ven los frutos. Usted no tiene que esperar que haya un seminario de 12 meses para que en el mes número 13 se vea algo de Cristo. No. Cuando Cristo salva, Cristo salva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si a usted no le pasó esa transformación, no ha sido salvado, no ha nacido de nuevo, pero no se ponga triste. No se ponga triste porque si usted está aquí hoy, es porque el Espíritu Santo lo trajo para que usted escuchara esta palabra y para abrir su corazón, para que usted reciba la salvación de Dios. De lo contrario, usted no estuviera aquí. Así que la transformación, hermano, fue tan radical que al momento se vieron los frutos de esa salvación. Y lo glorioso es que el plan de Dios no es solamente para una persona, el plan de Dios es para toda la familia. Dios quiere salvar nuestra familia. Dios quiere salvar tu familia. Pero yo le dije a ustedes que cuando se predica el evangelio, se produce una confrontación entre dos reinos. Una batalla, una lucha, una guerra espiritual. Quizás usted no lo ve con sus ojos físicos, pero en el mundo espiritual hay una movilización de espíritus increíble. Allá los ángeles de Dios moviéndose, pero los ángeles del diablo también. Porque el diablo no quiere soltar a la gente. El diablo es malo, el diablo quiere llevarse a la gente al infierno con él. Él sabe que él está condenado eternamente al infierno, pero es tan malo, tan perverso, que se quiere llevar a toda la cantidad de gente que pueda con él. Y ofrece resistencia. Y el diablo tiene un arsenal de formas distintas de oponerse al avance del evangelio. En este caso, ¿qué hizo el diablo? Trató con una forma sutil. Escuche, muy sutil. ¿Por qué? Porque sabía que estaba lidiando con Pablo. Y con un equipo apostólico, hermano, que era de lo mejor de lo mejor. Gente capacitada, gente llena del Espíritu. Pablo con los 9 dones sobrenaturales del Espíritu. Dijo el diablo, déjame tratarlo de una manera sutil. Porque ya conocía la autoridad que había en Pablo. Así que, amados hermanos, ¿qué hizo? Nada. Agarró a una muchacha que estaba posesionada por un espíritu de adivinación. Yo quiero que usted entienda eso. Hay mucha gente que está siendo engañada en este mundo por esos espíritus de adivinación. Es un espíritu de pitón que está en ciertas personas que se llaman medium espiritistas. Gente que son posesionadas por espíritus del diablo que adivinan la vida de la gente. ¿Usted cree que el diablo no lo conoce a usted? El diablo te conoce a ti. Entonces la gente que no conoce estas cosas que la Biblia revela, van a estos lugares y dicen, me dijo todo. Claro, te conoce. Nadie sabía que yo, y me lo dijo. Claro, te conoce.
Y esta muchacha tenía un demonio de adivinación. La Biblia prohíbe que nosotros vayamos a consultarlos con los muertos. Porque eso es del diablo, hermano. Esa es la obra del diablo. Es una obra mentirosa del diablo. Y esta muchacha comenzó a seguir a Pablo y al equipo de Pablo todos los días. Escuche, todos los días. Y dice la Biblia que esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Un arma sutil, porque no estaba diciendo mentira, estaba diciendo verdad. Pero ¿dónde estaba la sutileza? En que si la gente podía asociar lo que movía a Pablo con lo que movía a esta mujer endemoniada, decía, es lo mismo. Entonces el evangelio perdía su pureza, perdía su poder. Pablo, nosotros tenemos aquí esta mujer que nos dice las cosas. Es lo mismo. Había una sutileza en eso. El diablo es sutil, tenga mucho cuidado. Muy sutil. Y esa es la obra del diablo, hermano. Traer confusión. Traer la mentira. Esa es la obra del diablo. Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Que cuando él habla mentira, de suyo habla, porque no hay verdad en él. Tú dices, acaba de decir una verdad, sí, pero con una sutileza que ya convierte aquello en un veneno. Por eso es que nosotros necesitamos no solamente la guianza del Espíritu Santo, sino que también necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Pablo sabía que aquellas palabras venían de un demonio. ¿Lo sabía? Por eso es que dice la Biblia, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Es decir, hermano, usted se siente incómodo, porque tú sabes que aunque la persona puede decir aleluya, gloria a Dios, amén, tú sabes que el espíritu que mueve a esa persona no es de Dios. Y yo les he contado aquí a ustedes un testimonio que me ocurrió hace mucho tiempo atrás. Estaba en una iglesia y yo estaba dirigiendo la adoración y todos con sus ojos cerrados, las manos levantadas al cielo, cantándole a Dios. Pero había una mujer que yo sentía cierta inquietud en mirarla. Y la miraba. Y la vi con los ojos cerrados, todo bien, sin problema cantando. Y yo decía, Señor, no pasa nada. Pero seguía y vuelve a mirar. Y era una inquietud. Y dije, no, hay algo que no está bien aquí. Me bajé, fui, le puse la mano, hermano. Cuando le puse la mano, esa mujer, el demonio que había en ella se revolvió y abrió la boca, hermano, y gritó allí y dijo, vine a desafiarte. Por supuesto, la agarramos entre el pastor y yo, sacamos afuera, la congregación sigue adorando porque lo que le gusta es el show, así el diablo. La sacamos afuera, reprendimos el demonio y se fue. Pablo tenía discernimiento de espíritu, eso es un don. Y así que dice, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso es poder. Eso es autoridad. Por eso, si nosotros vamos a predicar el evangelio, necesitamos la guianza del Espíritu, pero necesitamos el poder del Espíritu para que el diablo no se ría de nosotros, para que no se salga con la suya, para que no siga destruyendo a la gente.
La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. La predicación del verdadero evangelio debe ir acompañada de señales poderosas para que todo aquel que escuche entienda que es Dios quien está hablando. Cristo lo dijo en Marcos capítulo 16, verso 15 al 18, dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales tienen que seguir al verdadero evangelio de Cristo. Así se predica el evangelio. Háblele de la salvación, pero reprenda a los demonios y ore por los enfermos para que Dios los sane. Será notorio que Dios está allí. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, el demonio salió. Ahora, para todo el mundo en Filipos era notorio, mis amados hermanos, que Cristo no tenía nada que ver con ese demonio que estaba ahí. No había nada entre el evangelio y ese espíritu de adivinación que había allí. Nada. Pero además, todo el mundo estaba contemplando, amados hermanos, que el evangelio de Cristo libera. El evangelio de Jesús rompe las cadenas y ataduras en las vidas. Es salvación. Es salvación de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Dios nos salva. Mis amados, imagínense, cuando el diablo vio esta situación, dijo, ya no puedo seguir moviéndome sutilmente, tengo que quitarme la careta y obrar aquí, hacer algo urgente, porque si no hago algo voy a perder la ciudad, voy a perder la gente. Porque eso es lo que pasa cuando Cristo llega a un lugar, cuando el reino de Dios llega a un lugar, amados, los demonios son echados fuera. ¿Cuántos quieren que ese reino se establezca aquí en Naples, hermano? El diablo dijo, tengo que quitarme la careta, no puedo seguir obrando sutilmente con Pablo, este hombre es peligroso. Así que comenzó a mover su gente, movió a todo el mundo el diablo, movilizó a toda su gente. Déjame decirle que el diablo tiene gente. El diablo tiene gente que le sigue y le adora. Por si no lo sabía, están comprometidos con él. El diablo comenzó a mover sus fichas en Filipos. En Hechos capítulo 16, verso 19 al 24 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, sí, porque ganaban dinero con esto, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Oiga, el pueblo entero contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mis amados, predicar el evangelio no es para cobardes. Yo pensé que iban a decir amén ahí. Predicar el evangelio no es para cobardes. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio también implica sufrimiento. Sufrimiento. Si tú no estás dispuesto a padecer por causa de Cristo, tú no podrás ser usado para predicar el evangelio. Porque ten por seguro que el mundo te va a rechazar. Te va a rechazar. Pero yo reitero, amados hermanos, que cuando predicamos el evangelio se produce una confrontación entre dos reinos.
Por lo tanto, debemos esperar una reacción de las tinieblas. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar así, con los brazos cruzados? No, él va a hacer su obra. Él va a hacer su obra. Filipos, amados hermanos, era una ciudad tomada por el diablo. Tomada completamente por el diablo. No solamente allí reinaba ese espíritu de adivinación en esta muchacha, sino que las autoridades allí y aún el pueblo entero dice que se agolparon contra Pablo y Silas. Pregunta, ¿quién incitó a todo ese pueblo a ir contra los siervos de Dios? El mismo diablo, hermano. El mismo diablo. Mis amados, Dios nos está enviando a lugares y a personas que están en tinieblas, posesionadas por el diablo, para predicarle el evangelio a fin de que sean libres. Y aunque sabemos que habrá oposición y habrá sufrimiento, pero vale la pena, amado, porque cuando tú ves que la gente son libres y confiesan a Jesucristo, eso trae gozo en tu alma. Y cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Por eso, mis amados hermanos, Pablo y Silas sabían que estaban envueltos en medio de una batalla espiritual. No, estos no eran cristianos neófitos, inmaduros que, ay Dios, pero si yo lo que estoy haciendo es predicando el evangelio, ¿por qué me caen a palo? No, hermano. Estos eran cristianos que llevaban la marca de Cristo en su cuerpo por todas partes. Estos los cristianos sabían que había una confrontación entre dos reinos. Ellos lo sabían. Esta es la reacción del diablo. Pero ellos sabían que Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es que en Hechos 16, versos 25 y 26, dice la Biblia, pero a medianoche, oiga, ese Pablo era tremendo. Porque a medianoche es cuando los demonios dicen, aquí estoy yo. A medianoche es cuando ellos dicen, aquí está la fortaleza de nosotros. A medianoche. Aquí es cuando nosotros podemos hacer nuestra obra destructiva. Si no, salga a la ciudad para que usted vea. A medianoche cómo andan los antros, cómo andan las cosas. Salga para que usted vea. Y Pablo dijo, ok, a medianoche comenzamos la batalla. ¿Cuántos alaban al Señor por Pablo, hermano? ¿Qué estirpe de creyentes es esto, Pablo y Silas? A medianoche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y usted dice, ¿y eso nada más? Eso, la oración y la alabanza son armas de guerras de parte de Dios para nosotros. No solamente es para adorar y bendecir el nombre de Dios, que es lo primario en todo este asunto, sino también son armas de guerra, porque déjame decirte que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando hay un pueblo que está clamando, Dios desciende para librarlo. Cuando hay un pueblo que está alabando, Dios desciende y se mueve allí en medio de ellos. Alabado sea Dios. Así que comenzaron a orar y dice, cantaban himnos a Dios y escuche, y los presos los oían. Es que el diablo es bruto. El diablo pensó, ahora los encierro y acabo con ellos. No, le dio una plataforma para que predicaran a más personas que tenían que oírlo sí o sí. Alabado sea Dios. Y los presos los oían. Entonces, dice la Biblia, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Le dije que la oración y la alabanza es un arma de guerra. Cuando usted ora y alaba a Dios, la mano de Dios se mueve. Cuando Dios interviene,
usted puede esperar cosas sobrenaturales. Cuando Dios interviene, usted puede esperar cosas inimaginables, cosas grandes. Yo no sé cómo el diablo se atreve con Dios, con tantos palos que ha agarrado ese pájaro. Alabado sea Dios. El diablo creía que metiendo preso a Pablo y a Sila se iba a detener el mover de Dios en esa ciudad. Sí, porque él sabía, él dijo, tengo que hacer algo porque Dios se está moviendo aquí, algo está pasando aquí. Lidia, su familia, abiertos para Cristo. Esta mujer endemoniada, se fue el demonio. La gente que consultaba a ese demonio ahora no tiene a quién consultar. Algo está pasando en la ciudad. Estos hombres están predicando. Esto es un peligro para la cárcel. Los voy a detener, se va a acabar el mover de Dios. Eso decía el diablo, pero nada ni nadie puede detener lo que Dios ha comenzado a hacer. Si el Espíritu Santo dijo que no era en Asia, que no era en Bitinia, y él dijo, para Macedonia los quiero, si el Espíritu Santo dijo eso, es porque él iba a hacer algo grande allí. Y nada ni nadie puede detener eso. Por eso la respuesta al clamor de Pablo y Silas fue un terremoto. Imagínense, hermano, las cosas que se le ocurre a Dios. Un terremoto. Que dice que sacudió hasta los cimientos de la cárcel, removió todo aquello, hermano. ¿Sabe por qué no se destruyó la cárcel? Porque ahí estaba Pablo y Silas. Pero removió todo aquello. Dice que las cadenas de los presos se soltaron todas. Las puertas se abrieron. Nosotros tenemos un Dios grande, hermano. Cuando el pueblo de Dios le dio 7 vueltas allá a los muros de Jericó, y en la última vuelta dice que abran su boca y griten, y comenzaron a gritar y a alabar a Dios, los muros que parecían infranqueables se cayeron. Es que Dios tiene cada método. De momento agarra un ángel y mata 100 y pico mil soldados enemigos, un solo ángel. O de repente agarra y comienza a lanzar piedras del cielo y mata a los enemigos. Oiga, Dios sabe tirar piedras. O de repente las avispas, Dios manda avispas. Yo no sé cuántos saben que nuestro Dios es poderoso. Y Él tiene cada ocurrencia, nuestro Dios. Manda un terremoto, imagínate. Alabados, a la medianoche, un terremoto. El diablo no esperaba una respuesta tan contundente como esa, hermano. Increíble. Y hasta este punto de la historia, Lidia y su familia eran libres. La muchacha que estaba posesionada por el espíritu de Pitón de adivinación fue libre. Los presos ahora también eran libres. Pero la obra de Dios todavía no había terminado. Porque Él había mostrado a un varón macedonio que estaba en pie rogando por ayuda. Alabado sea Dios. Por lo tanto, todavía falta una familia por liberar en este asunto. La familia del carcelero. Tenía que ser libre. Alabado sea Dios. Por eso dice en Hechos 16, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Claro, porque si se le escapaban los presos, el castigo era la muerte. Dijo, antes que me mate, me mato yo. Pregunta, ¿de quién es esa obra? De ese pensamiento, mátate, mátate. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ningún preso se fue. Era la oportunidad de irse, pero no se fueron. ¿Por qué? Porque lo que ellos experimentaron allí, hermano, era más grande que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerles. La libertad que Cristo ofrece es más grande que el libertinaje del mundo.
Yo prefiero quedarme aquí tras estos barrotes, dijeron estos hombres, que irme y perderme esto que estoy sintiendo, que estoy experimentando, esta gloria que nos está visitando. Yo no sé qué cosa es esto, pero algo grande está sucediendo aquí. Y no se fueron. Entonces Pablo dijo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El diablo quiso arruinar la fiesta, matando al carcelero, porque esa es la obra del diablo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso este hombre, pidiendo luz, corrió hacia donde estaban Pablo y Silas, se arrodilló, hermano. Los sacó de la cárcel, los llamó señores. Y no solo eso, sino que dice que le hizo una pregunta cuya respuesta a esa pregunta ha sido la esperanza de millones de creyentes a lo largo de todos estos siglos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él y su familia creyeron la palabra del Evangelio. También se bautizaron. Pero fíjese, reaccionaron idénticamente igual que como lo hizo Lidia. Le pusieron la mesa, lo hospedaron en su casa, le lavaron las heridas, lo sirvieron en su casa, abrieron las puertas de su casa para servir a los siervos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermano, de ser guiados por el Espíritu Santo y no por sus emociones? El establecimiento de una iglesia poderosa en Filipos. Ese fue el resultado. Si nosotros queremos que nuestra generación reciba el Evangelio, necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Sin Él no lo podremos hacer. Mis amados, si usted es un discípulo de Cristo, sin dudas usted fue llamado a predicar el Evangelio. Y ten por seguro que a tu alrededor hay muchos varones macedonios que están rogando por ayuda. Mucha gente. Y la mejor ayuda que tú le puedes brindar a esas personas es predicarle el Evangelio. Hablarle de Cristo a la gente. Y si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, Él te va a llevar a esos matrimonios que están destrozados. Él te va a llevar a esos jóvenes que están perdidos. Él te va a llevar a esas familias que desesperadamente necesitan una palabra de salvación. Quizás te llevará para que evites a tiempo a alguien que se va a quitar la vida. Hay muchos que están presos por el diablo, hermano, que necesitan ser liberados. Y aunque en el proceso tú sufras, vale la pena. Cuando tú ves que la familia se restaura. Cuando tú ves que la gente se arrepiente de su pecado. Cuando tú ves que hay gente que dice, yo estaba a punto de hacer tal cosa, pero gracias a Dios que lo envió usted. Dios te está llamando a predicar el Evangelio. Yo no sé si habrá alguno aquí que pueda decirle a Dios,
heme aquí, envíame a mí.